Todo parecía transcurrir de una forma completamente normal, no parecía haber nada fuera de lo común. Bueno, era de esperarse en un hospital de un municipio tan pequeño, pensé. Era un jueves en la tarde y mi descanso estaba a punto de terminar. Yo trabajaba como médico de turno del hospital de un pequeño municipio en el que rara vez te podrás encontrar con grandes casos que no podrían ser tratados por un enfermero. Pasaron las primeras horas con el hospital relativamente vacío, solo se observaban unos cuantos pacientes con anomalías médicas no más graves que una simple inflamación. Llegadas las 9 de la noche, yo me encontraba en la recepción junto a la enfermera encargada de la sala cuando de pronto se abrieron precipitadamente las puertas de la sala de emergencias y pude observar la entrada de la camilla y sobre ella al que pronto sería mi paciente, un hombre alto, delgado y con su cara parcialmente vendada. Supuse inmediatamente que estaba aquí para tratar las heridas en su rostro. Para mi sorpresa el hombre se puso de pie, firmemente, y mientras caminaba tranquilamente hacia nosotros decía: ¡Qué espléndida noche tenemos hoy! En el momento en que aquel hombre llega hasta nosotros, inicia una conversación con la enfermera que parecía asustada de ver directamente a los ojos de nuestro extraño residente. ¿Puedo ayudarle en algo, señor? Verá usted, señorita. He venido a que me retiren unos cuantos cuerpos extraños de mi espalda, por favor. No lo había observado hasta que lo mencionó, pero detrás era evidente un rastro formado por pequeñas gotas de sangre que se unían brevemente en algunas ocasiones. Este hombre debería estar sufriendo mucho. ¿Cómo es posible que esté de pie sin demostrar un esfuerzo considerable?, pensé. Señor, ¿me podría dar su nombre completo, los datos de la entidad de salud a la que está afiliado y el número telefónico de alguien para que lo localicen? Lo siento, señorita. No recuerdo mi nombre ni mucho menos los datos de mi pasado. Lo único que conservo desde hace ya tiempo conmigo es este papel con algunos números. Este tipo espera que lo atiendan sin siquiera tener sus datos. Lo único que pasaba por mi mente era que debería ser un viajero que no conocía el sistema médico y que nunca había ido a un hospital. Pero para mi sorpresa, en ese instante la enfermera levantó su brazo y con el dedo índice señaló una habitación en el fondo del pasillo a la izquierda, de donde nos encontrábamos, y sugirió que yo lo atendiera. Ambos nos dirigimos al lugar y el hombre seguía derramando sangre, dejando a su paso otro rastro hasta la habitación, más grande que el primero. Al llegar se sentó en la camilla. Observé las vendas que cubrían su rostro casi por completo, pues solo dejaban al descubierto sus ojos y su boca. Luego dije de forma seria: sin dinero ni datos no creo que pueda hacer una cirugía para extraer las balas de su espalda. Creo que tendré que hacerlo a la antigua. El hombre asintió con la cabeza y levantó brevemente la camisa esqueleto que llevaba puesta. Aunque era blanca, la mancha de sangre en su espalda era evidente. Era un hombre de contextura delgada pero musculosa, su piel era blanca, un poco bronceada y su cabello era largo para ser un hombre, de color castaño, bastante parecido a cualquier habitante del pequeño pueblo en donde trabajo, pero me resigné a preguntarle si era de esta zona. En su espalda se podía observar claramente 4 pequeños agujeros no más grandes que el diámetro de mi dedo pulgar. Estaban aún escurriendo ese particular líquido, dejando la camilla en donde estaba marcada con un color escarlata y la habitación impregnada con el aroma característico de la sangre. Huele delicioso, ¿verdad? El olor de la sangre siempre me atrajo. Agarré las pinzas para la extracción de las balas de la espalda del supuesto paciente. Me senté junto a él y toqué su espalda. En ese instante un frío anormal y un sentimiento de miedo profundo recorrió todo mi cuerpo. Solté de forma brusca su espalda mientras daba un salto fuera de la camilla. ¿Sabe, Doc? Yo también soy médico. He dedicado mi carrera al estudio de la anatomía humana. He hecho muchas disecciones, pero hay una parte del cuerpo humano que nunca he podido ver. Doctor, ¿es usted ateo? Sí, sí lo soy. Le dije. No preste atención a la pregunta en general. En ese momento estaba más preocupado por salir del shock que por responder a sus preguntas. Puede estar tranquilo. Por favor, siga con su trabajo y retire las balas. Agarré de nuevo las pinzas. Con fuerza las inserté en el primer agujero. Me sorprendió la poca profundidad de la penetración de la bala. La tomé con firmeza suficiente como para arrancar un pedazo de tejido junto con la primera bala. Lo único que esperaba era que saltara gritando de dolor y me maldijera, pero lo único fue decir que con solo encontrar lo que buscaba, descubriría los secretos que emana este mundo podrido. Yo me dediqué a insertar la pinza en el segundo agujero. La bala estaba a la misma profundidad de la primera. La retiré de igual manera que la primera vez. Vaya sorpresa que me llevé con la reacción. Nada.
Lo único que hizo fue sacar unas hojas de papel del pantalón negro que llevaba puesto. Inserté la pinza y saqué la tercera bala con más fuerza que la anterior, esperando algún tipo de reacción. Arranqué estas hojas de un diario que encontré en uno de mis viajes. Estas notas contienen información sobre la parte de un ser humano en donde se encuentra lo que estoy buscando. Esas fueron sus palabras después de terminar de extraer la tercera bala. Después de un minucioso examen con las herramientas de la habitación, pude darme cuenta de la profundidad de la herida. Era claro que no podía sacarla con las pinzas. Lo observé detenidamente y le comenté la situación. Le dije que si la enfermera fue capaz de conseguir su información personal, yo podría operarlo en la mañana siguiente, que estuviera preparado. El hombre asintió con la cabeza. Antes de salir de la habitación me dijo con voz segura: Busco a Mr. Weldon. No entendía a quién se refería, no sabía quién, o que era Mr. Weldon, simplemente seguí mi camino sin prestarle mayor importancia. Eran las 10:15 de la noche y me dirigí al auto para tomar rumbo a mi hogar. Vivía con mi hermano, un ex militar desempleado de 30 años, la verdad me alegro de que dejara ese peligroso empleo, él era la única familia que me quedaba y no me arriesgaría a perderlo, solo podía confiar en él. En ese momento pasó por mi mente todas las incongruencias de la historia de mi extraño paciente. Me dirigí al centro de comidas rápidas más cercano, pedí una hamburguesa y me tomé un instante para reflexionar, creo que me tomó unos 80 minutos descubrirlo. Pagué mi comida en el local, encendí mi auto y me dirigí al hospital nuevamente, hice un par de llamadas y grabé un mensaje en el celular. Al llegar al hospital saqué mi bata y otras cositas de la guantera. Cerré el carro y me dispuse a entrar a ver a mi querido paciente. Dejé mi celular en la parte posterior izquierda de las puertas de la entrada y seguí mi camino. Logré percibir un leve sonido en el aura de desesperación que envolvía el lugar, la puerta abierta en la habitación izquierda del fondo me invitaba a entrar y yo apresuradamente respondí a su llamado. Dar 7 cuidadosos y silenciosos pasos en la habitación y después un golpe fue lo último que recuerdo, hasta que desperté. La sala del quirófano era una sala a la que conocía bien. Un lugar grande, las paredes con pintura blanca y el suelo de baldosas del mismo tono de las paredes. Ahora yo atado a una silla solamente de manos, con una cuerda de grosor muy corto, aún con mi bata de mangas largas. ¿Qué descuidado había sido, o acaso lo había dejado así a propósito? En cualquier caso me permitía admirar el curioso paisaje. El primer cadáver que noté fue el de la enfermera recepcionista, su cuerpo decapitado y desnudo en el suelo, su cabeza puesta en la mesa de las herramientas que él estaba utilizando. Era casi como si quisiera dar la impresión que ella lo asistía en su descomunal masacre. Pero la idea de su cuerpo desnudo en el suelo y lo que ese depravado hubiera hecho con ella me provocaba una enorme erección que se acumulaba en un bulto en mis pantalones. Era bastante notoria incluso para el director del hospital, que se arrastraba ante mí desde el otro lado de la habitación. Sus piernas cercenadas de una manera brusca y los tirones de carne que colgaban desde lo que antes era su torso dejaban un rastro de sangre que, sumados a su intestino sujeto a la que alguna vez fue su pierna clavada con una puntilla en el suelo, se podría medir con exactitud su recorrido. El director solo me suplicaba por ayuda, él pedía que le salvara. Mientras yo lo miraba fijamente pensando en lo irónico de la vida. Él estuvo a punto de acabar con mi carrera, de hacer mi vida miserable, definitivamente eran cosas que no iba a ignorar. Muchas veces soñé verlo así, y no iba a desperdiciar la oportunidad de hacerle entender lo que estuvo a punto de hacerme. El resto del panorama no era más alentador. Todos mis antiguos camaradas adornaban a la habitación ahora como cadáveres, todos de manera singular. Era posible ver el contenido estomacal de la gran mayoría, me hacía recordar la deliciosa hamburguesa que acababa de comer. Después de contemplar el trabajo con sus pacientes, fijé mi vista sobre el que pronto sería mi doctor. Él estaba de pie frente a la mesa principal de operaciones en la que se encontraba atada una de las médicas de pediatría con una gran incisión en su vientre. ¿Sabe, doctor? En el hospital donde trabajaba, la gente con frecuencia se refería a mí como el cirujano. No le he puesto vendas en las bocas a mis sujetos a experimentación, intentando tener una conversación interesante o importantes pistas sobre lo que busco. Pero aún no lo encuentro. Parece que todo mi trabajo aquí ha sido infructuoso. El que de aquí en adelante conocería como ex cirujano, incrustaba sus manos sobre el vientre de la médica y retirando lo que parecía ser un feto en desarrollo, de unas 12 semanas de gestación.
Lo tomó con fuerza y llevó su cabecita a su asquerosa boca, mientras ella suplicaba por lo que era su infante, pero el cirujano solo se dedicó a hundir sus dientes en ese pequeño cuello una y otra vez hasta arrancarlo completamente. Qué descortés he sido. ¿Quiere un poco? Yo observaba cómo se lamía la mano, dejando solo una pequeña línea de sangre entre su dedo pulgar y la punta de su lengua. Entonces accedí complacido a su oferta, él arrancó el brazo derecho y lo incrustó en mi boca. Después de todo, ¿cómo me puede hacer daño si ese feto lleva mis genes? Disfrutaba del constante goteo de sangre caliente en mi garganta mientras masticaba. Una vez acabamos de degustar el manjar, nos miramos fijamente, e ignorando los gritos, moví desesperadamente mis manos atadas para sacar el bisturí quirúrgico oculto en la manga de mi bata. Inmediatamente luego de liberarme de mis ataduras, escuchamos una voz que decía ser la policía y exigía la inmediata liberación de los rehenes. Él estaba rodeado y ellos no dudarían en usar las armas. Traté con todo mi esfuerzo, pero no pude contenerme y reí. Reí descontroladamente, reí porque no me importaba a quienes había matado, reí porque no tenía miedo, reí porque había ganado.